Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a volver a saludar. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carola Martínez. Esta es la tercera clase de las 5 clases que vamos a realizar acá en la Biblioteca de Santiago. Quiero agradecer a Lore que está haciendo la técnica, que la vez pasada estaba a 4 manos, literalmente. La clase pasada yo la di muy asustada porque estábamos en medio de una tremenda tormenta y yo estaba encima en la costa, así que estaba re preocupada de que no se escuchara bien o que se cortara. Esta clase va a ser un poco más intensa desde lo teórico porque vamos a hablar, vamos a conversar menos, pero vamos a trabajar más sobre conceptos, conceptualizaciones, sobre... Pau, estás... Ahí está. Eh, ¿Cómo te va, Sio? Vamos a trabajar con libro álbum, ¿sí? Vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos acerca del libro álbum, con formas de abordaje. Yo esta clase la preparo especialmente porque me encantaría que cuando terminemos la clase ustedes entiendan lo que para mí es muy importante, que es que los libros álbumes son un tipo de libro, no un tipo textual, sino un tipo de libro, un tipo de objeto libro, que necesita una forma de abordaje distinta a la que estamos acostumbrados, una forma de abordaje mucho más performática, ¿sí? Y vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la clase a qué me refiero con esto. No es que me guste usar palabras raras, sino que para mí ese es uno, pero estoy haciendo algo mal, segundos, ¿no? Y esta clase se llama, no, vale, esto, espérenme, ¿qué? Se llama No todo lo que brilla es álbum, porque no todo lo que uno cree que es un libro álbum es efectivamente un libro álbum, ¿sí? Ahora, y vamos a comenzar por acá. Este se llama Una caperucita roja. Hey, ¿a dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. Yo tomo un caramelo. Gracias. Por nada. Ingenuo. Y elijo empezar con este libro, álbum, que se llama Una caperucita roja, por varias razones. La primera razón es porque es una reversión de un cuento archiconocido, que es La Caperucita Roja, que exige, para que tenga gracia al final, ingenuo, que quien lo esté leyendo conozca la versión original, y entonces se está haciendo en ese sentido interactiva, ¿sí? Está trabajando con nuestra biografía lectora, está trabajando con un contenido que yo ya tengo que tener conocido, y en ese sentido también es performática, ¿sí? Yo necesito saberes previos y necesito poner en funcionamiento todo lo que tengo, ¿sí? Y también lo elijo porque este libro en particular utiliza muchas de las cuestiones del libro álbum que vamos a ir registrando más adelante. Por ejemplo, las diferentes tipografías, las formas de color. Es un libro álbum que tiene muy poca, tiene una ilustración muy simple, muy llana, muy sencilla, es apenas una línea con un poco de color.
pero esa línea con ese poco de color es extraordinariamente evocativa, que es otra de las características del libro, ¿sí? Y tiene una cuestión que es fundamental, que es que si yo les leo el libro sin mostrarle las ilustraciones, ustedes no logran entender, cuando yo llego acá, cuál es la gracia, ¿sí? Si yo Para ver si no nos les ponemos estoy, acá. Oigan, lo que estoy oyendo aquí, buscando. si yo no les cuento, no les muestro esta ilustración, hay una parte del texto que ustedes se están perdiendo, ¿sí? Este libro es de Océano Travesía y está disponible en casi toda Latinoamérica. Voy a comenzar pensando algunas ideas sobre el libro álbum. Los libros álbumes uno piensa que tienen que ser de gran formato, en este caso Una Caperucita Roja no, porque es muy pequeñito, que son libros para niños, y vamos a ir observando que los libros álbum también son para los adultos, que de hecho hay libros álbumes que son específicamente o que están pensados más en un público adulto que en un público infantil, que tienen poco texto y que por lo tanto tienen que ser poéticos. Hay una cantidad infinita de libros álbumes que son absoluta y totalmente crípticos, pero que eso no significa que sean poéticos, sino significa que están mal editados y que el autor, el escritor o la creadora o el creador no llegaron a dar a entender qué es lo que querían decir con lo que están diciendo, que es una de las cuestiones más importantes cuando uno escribe, que el otro entienda lo que está diciendo, que son crípticos y serios, eso no tiene por qué ser, acabo de ver Una Caperucita Roja, y que necesariamente son hechos por un autor integral. Eso puede o no ser cierto. ¿Sí? Déjame que me fui para atrás. Esta es la definición que da Evelyn Arispe y Moraxtay. Evelyn Arispe es una estudiosa mexicana que vive en el Reino Unido, y ellos dicen: el árbol ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total. Es obra manufacturada y producto comercial, documento social, cultural, histórico, y antes que nada es una experiencia para los niños. Voy a parar acá un momento, porque esta definición tiene todo lo que para mí teóricamente es un libro álbum. Es texto, ilustraciones y diseño total. Para que exista un libro álbum, tiene que haber la intervención de un autor de las ilustraciones, de un autor de los textos, y de alguien que actúa de nexo entre ambos lenguajes, ¿sí? En general, en las editoriales eso lo hace un director de arte, un director editorial. Y lo que más interesante de esta definición es esto que dice: y antes que nada es una experiencia para los niños. Cuando yo les decía que es performático, es porque les estoy diciendo que es experiencial, ¿sí? Es algo que a uno le está aconteciendo, no solo estás frente a un libro, sino estás frente a una experiencia. Como manifestación artística se equilibra en el punto de la interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de la doble página, y en el drama de dar vuelta a la página. Eso lo vamos a ir viendo porque justamente toda esta definición es el sustento de lo que es un libro. Puntos destacados: la relación entre el texto, las ilustraciones y diseño. Voy a hacer un paréntesis acá. Para quienes esta es la primera clase, si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, se sacan el micrófono y preguntan. Es un taller, una charla, no es una clase magistral, así que cualquier interacción es bienvenida, ¿sí? Entonces, su doble rol, como todo el libro, como producto comercial y como obra artística. Hay un destinatario que en principio se identifica como el público infantil, pero eso es una idea que vamos a ir poniendo en cuestión. Que hay una relación de interdependencia entre las imágenes y las palabras, y que la unidad narrativa del libro es la doble. Y acá tenemos al héroe de todos los héroes, Maurice Sendak, que otra de las cosas que yo creo que salgan de este curso de 5 clases es siendo fanáticos como yo. Ese es uno de mis trabajos. Y Maurice Sendak es para mí el papá de los libros. Pero podemos ir un poco más atrás, varios miles de años más atrás, y hay una cuestión en las pinturas rupestres que también es muy performática, ¿sí?
las pinturas rupestres tienen una cuestión de contar todo lo que está aconteciendo, pero lo va contando como en el hacer. Las imágenes de las pinturas rupestres no están, no están detenidas, están en movimiento, ¿sí? Están contando una historia. Esta cerámica que estoy mostrando acá es una cerámica que está en un museo en Lima, que ahora no voy a acordar cómo se llama. Si hay algún compañero o compañera peruano acá que me ayude con el nombre del museo. Y esta cerámica es muy performática, porque es una cerámica que uno tiene que ver desde distintos lugares y que está contando una historia, ¿sí? Hay una persona que está intentando escapar, y hay un demonio, un ser oscuro que lo está trayendo de vuelta, ¿sí? En la Edad Media también se utilizaba esta cuestión de las ilustraciones para hablar, para dar a conocer la palabra a las personas que no estaban alfabetizadas. Y para eso los curas hacían estas Biblias que iban contando la historia a través de las ilustraciones, ¿sí? Como una suerte de Biblia, sí, sí hay una cuestión silenciosa, porque quienes accedían al, a la cultura letrada eran muy pocas personas. Dame un segundo que voy a ir a esta slide. Espérenme un segundo. El museo se llama Museo del Arco. Y es un museo que está en la ciudad de... Espérenme un segundo. Acá. Vamos a la siguiente. Y la aparición de la imprenta permite una revolución en cómo se distribuye la información. Esto que están ustedes viendo acá es una obra que se llama Orbis Sensualis Pictus, que está publicada en 1658, hace unos años atrás. Libros del Zorro Rojo hizo una edición facsimilar recuperando este texto, y está considerada como uno de los primeros libros destinados a la infancia, en la que se utiliza al mismo tiempo ilustraciones y textos para dar a conocer algo, ¿sí? Está grabada, es una obra que está grabada y además está pensada para enseñar a los niños. Y tenía, por supuesto, por tanto, un componente pedagógico muy importante. En un segundo que tengo que acomodar acá algo para... Si tienen alguna pregunta, me comentan. Esperen un segundo que tengo que... Ahí sí, ahora tengo. Me falta acá. Entre los siglos XVII y XVIII aparece un formato muy barato que se llama los chapbooks, que solía consistir en páginas impresas, varias páginas impresas, como una especie de folletín, que tenía historias de la Biblia, noticias de la época y cuentos populares. Estaba dirigido a un público apenas alfabetizado, estaba muy ilustradas, muy ilustradas a través del grabado, y las imágenes se producían para un título en particular y luego se reciclaban para otro, un poquito como lo que ocurría, viste, con los dibujitos de los años 50, que era como la misma, se utilizaba el mismo dibujito para ilustrar muchos otros textos. Es lo que ahora se va recuperando con los folletines y los fanzines. El siguiente hito que podemos vislumbrar es la aparición de Charles Perrault con los cuentos de Mama Oca, que están fuertemente ilustrados, y que en ese momento, igual esto ya lo vimos en la primera clase con la historia de los libros para niños y niñas, estos cuentos no están pensados para el público
para el público infantil. En ese momento todavía no existía la idea de infancia que tenemos ahora, y estaban ilustrados específicamente para la corte, ¿sí? Una de las más lindas moralejas es la moraleja de la Caperucita Roja. Me encanta, así que se las voy a leer, porque sí. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y nos resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes con dulzura, van a la siga de las damiselas, hasta las casas y hasta las callejuelas. Más bien sabemos que los alameros, entre todos los lobos, son los más fieles. ¿No es hermosa esa moraleja? Y luego llegamos a, antes de eso, vamos a ir al anterior, que es muy importante, que estos son ilustraciones originales de las obras de Perrault, son de Gustave Doré, que evidentemente tipo de ilustración no están pensadas para un público infantil. Las primeras ilustraciones anónimas realizadas en Guache, esta edición, la de Gustave Doré, tiene una calidad infinita de los grabados, son grabados en madera. Y es muy interesante ver la cantidad de detalles que tienen estos grabados. Y cómo va, un segundo que voy a correr esto para que además es interesante ver cómo va ilustrando, cómo va mostrando cada uno de los libros, ¿sí? Cómo muestra, por ejemplo, la cara del gato con botas, o la mueca y los ojos estrábicos de Barba Azul, ¿sí? La mueca de espanto que tiene la abuelita, ¿sí? Estas versiones, por supuesto, todavía no son depuradas, son políticamente correctas, entonces está pendiente. El incesto, el femicidio, etc. Gustave Doré realizó, según mis apuntes acá, más de 9.000 grabados. Nació en Estrasburgo en 1832 y murió en París en 1883. Fue artista, pintor, escultor e ilustrador, es considerado uno de los más influyentes del siglo XIX. Publicó su primer álbum de litografías que se llamaba Los Trabajos de Hércules, y después realizó ilustraciones para El Quijote de la Mancha, El Barón de Munchausen, La Divina Comedia. Él experimentó con la pintura y la escultura, pero con lo que tuvo más reconocimiento fue con las ilustraciones. Llegamos a los cuentos de los hermanos Grimm. También estuvimos hablando de eso en la primera clase. En 1845 aparece este otro libro que también hablamos, Pedro Melenas, historias moralizantes, realizadas por Heinrich Hoffmann. Un segundo. Estaba cansado de la ñoñería que encontraba, y lo que él hace es escribir estas historias para sus hijos, con fines moralizantes, pero también muy exageradas, que hacen que sean hilarantes, ¿sí? Espérenme un segundo que estoy para atrás. Y luego vamos a hablar de John Tenniel. John Tenniel es el ilustrador de Alicia en el País de las Maravillas. Era un reconocido artista al momento de ser contratado para ilustrar a Alicia, y empieza a existir esta colaboración que es muy sinérgica entre lo que hace Carroll y lo que dibuja Tenniel. Él va dibujando a propósito de las detalladas indicaciones que recibe de Carroll, y es uno de los libros que se piensa como más integralmente
producido, porque ellos van trabajando a la vez, ¿sí? Carroll le va diciendo cómo quiere que sea la ilustración que va a acompañar esa parte. Por supuesto es un trabajo magistral, captura absolutamente la imaginación y son las ilustraciones que nosotros tenemos guardadas en nuestra memoria. Quien piensa en Alicia, en realidad esta es la Alicia que todos vemos en nuestra cabeza, ¿no? La edad de oro de la ilustración infantil, del libro infantil, hablamos de esto también, con Edmund Evans, ¿cómo se llama esto? El editor. Un segundo que me salté. ¿Qué pasó? Ahí está. Pesadilla. Espérenme un segundo que estoy teniendo problemas técnicos. Ahí está, ahora sí. Él es el editor de Walter Crane, de Kate Greenaway, de Randolph Caldecott, y con su trabajo dio forma al concepto de los libros ilustrados para niños. Estamos en la Edad de Oro, en una época de profundos cambios sociales, empieza a ser muy influyente la figura del editor, y los ilustradores están innovando fuertemente. Este es Walter Crane. Walter Crane es un ilustrador que vivió entre 1845 y 1915. Llama la atención, por ejemplo, estas ilustraciones que se ven influenciadas por los movimientos artísticos que hay en esta época, esta versión personificada de la bestia, que no es un león como ahora, sino un jabalí, que era el animal que realmente daba miedo en ese momento. Los hombres y las mujeres podían ser comidos a la salida de la ciudad o del pueblo por un jabalí, así que le tenían mucho miedo, y específicamente se podían comer a los niños, de hecho algunos niños eran comidos por los jabalíes. Y además los lectores no tenían acceso a los leones, no era algo que les causaba terror. Eso es re interesante Sí, son los libros del cordel, Paola, perdón, no había mirado el chat. Vamos a seguir adelante. Esta es Kate Greenaway, una de mis favoritas. Kate aparece con una estética absolutamente diferente a lo que veníamos viendo. Las representaciones de los niños con estos trajes del siglo XVIII al estilo la reina Ana, ¿sí? Muy hermosos por lo demás, eran extremadamente populares en Inglaterra e internacionalmente, lo que hace que exista un estilo Greenaway, ¿sí? El padre de Kate era grabador, su mamá era costurera, y ella abrió una tienda de ropa para niños que tuvo muchísimo éxito. Kate se formó en la Escuela de Arte de Finsbury, y acudió después a la central de Kensington, donde fue a estudiar arte. Una de las ilustraciones que más se conocen de ella son las que ella hizo para El flautista de Hamelin. Su primer libro se llamaba Bajo la ventana, y este es uno de los que es este que está acá, Bajo la ventana, perdón. Y ella, perdón, que estoy haciendo ahí, otra vez lo dice, bueno, no importa. Y ella usa, sus reproducciones son con cromoxilografía. Los colores fueron impresos a partir de bloques de madera grabados a mano por la firma de Edmund Evans entre los años 1880 y 1890. Sus únicos rivales en la popularidad de la ilustración fueron Walter Crane y Randolph Caldecott, de que vamos a hablar ahora. Los niños
que hacía Tim Greenway eran demasiado pequeños para ponerse pantalones, así que iban vestidos con sus propias versiones de la moda de los fines del siglo XVIII. Es muy interesante porque la forma en que ella viste a los niños, como en el siglo pasado de ese momento, trae de vuelta y la gente empieza nuevamente a vestir a los niños y a las niñas. Y este es Randolph Caldecott. Esta es su obra más conocida, Hate Deeply, Deeply, de 1880. Randolph Caldecott es un autor, un dibujante muy precoz, fue considerado un niño prodigio. Él empieza a ilustrar, y su padre quería que fuera banquero. Él logra zafar y se muda a Manchester, donde empieza a trabajar como maestro y se pone después a estudiar arte. En 1870 publica, a partir de un amigo que le da una mano, unas ilustraciones, y de ahí solo fue. ¿Qué taller que te tomando? En Londres él vive 7 años, y luego se muda a Surrey y fallece mientras está de visita en Florida. Él utiliza recursos de la narrativa gráfica, ¿sí?, que son luego retomados por otros autores, y hace que se muevan objetos inanimados. Su influencia es tan importante que la medalla que se entrega a los servicios bibliotecarios para los niños en Estados Unidos se llama Medalla Caldecott. Si tienen preguntas, no les estoy viendo la cara porque estoy con el PPT y el guión, así que voy a parar 2 minutos para dejar de compartir y preguntarle cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo, Caro, tengo una duda. ¿Estos Dime. que nos estás mostrando son solo los ilustradores de los libros o ellos eran también los autores? Son solo los ilustradores de los libros, ¿sí? Solo ilustradores. En general, en ese momento, no existía este concepto que vamos a ver ahora en un ratito del libro álbum. No existía esa sinergia. La ilustración era casi solamente decorativa, ¿sí? Okay. Por eso es tan En el caso interesante de, lo que ocurre en el con caso de Carol. Carol, exacto. Claro. Ahí tenías un autor muy potente. En el caso de los otros, de la autora y de Caldecott que mencionaste, ¿qué libros ilustraban? ¿De autores conocidos? Ellos eran el tractor. Ilustraban autores de la época, pero además Kate Greenway y Caldecott hacían sus propios, eran autores integrales. ¿Sí? Pero que sean autores integrales no significa que hacía el libro álbum, solamente que eran autores del texto y de la ilustración. ¿Sí? Okay. Porque para que hicieran un libro álbum hay que existir sinergia, donde una cosa no puede existir sin la otra. ¿Sí? Y aunque lo logran en un sentido, las ilustraciones de Kate tenían sentido sin el texto, y el texto tenía sentido sin las ilustraciones. ¿Sí? No terminan de ser esto que vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? Se está haciendo un poco tedioso, así que le voy a meter un poquito más para poder llegar a la parte interesante. Nada tedioso. Vamos ahí. Vamos a empezar con Tenniel y Rackham. ¿Sí? Rackham es un ilustrador posterior, ilustró la versión inglesa de los cuentos de los hermanos Grimm, y sus ilustraciones conjuegan lo infantil con una atmósfera fantástica. Arthur Rackham es inglés, nació en Surrey, trabajaba en una oficina, y luego empezó a trabajar de reportero e ilustrador. Sus primeras ilustraciones son publicadas en 1883 y es autor de innumerables. ¿Sí?
Por ejemplo, miren la diferencia de época entre Tenniel y Rackham en esta merienda de locos. A mí me parece que es súper interesante comparar, porque también tienen muchos años entre una y otra de las ilustraciones. Ay, qué pesadilla. Y hay una cuestión como cronológica que también se puede ver. Esta es Beatrix Potter, es una autora inglesa que nació en 1866, que murió en 1943. Beatrix Potter es autora del recontra mil conocido Cuento de Peter Rabbit. Ella trabaja con esta idea de estos conejitos antropoformizados que tienen mucho amor por el lugar donde viven, ¿sí? Ella es una gran protectora de la naturaleza. Con el dinero que va ganando, ella empieza a comprar terrenos para salvarlos del avance de la civilización. Y hoy en día esos terrenos son parte de una hermosísima, un segundo que no veo, de una hermosísimo santuario de la naturaleza. Ella lo que hace es hacer estas fábulas de Peter Rabbit y produce una revolución en los libros, porque ella lo que hace es que se vuelvan bestsellers. Es tanta la cantidad de libros que vende, se hace tan reconocida que empieza además a hacer una saga, entonces hay un montón de libros distintos sobre estos mismos personajes. El tiempo pasa, los géneros ilustrados se van diversificando, aparecen nuevos géneros que se utilizan para narrar, como el cine, la televisión y la historieta, y saltamos, un segundo, acá, un segundito, estamos en la... denme un segundo, que me perdí. Un segundo más. Esto me pasa porque es muy largo. Acá, ya te encontré. Lo comentamos en la primera clase, es uno de los primeros libros, álbumes que son publicados. Este es de Leonel Leoni, en Nueva York, en 1959. Se llama Pequeño Azul, Pequeño Amarillo. En castellano está publicado por Calandra. Donde viven los monstruos, publicado en 1963, que si ustedes quieren yo se los vuelvo a leer, pero lo leímos. Se los voy a volver a leer, total. Lo leo rápido. ¿Vamos? La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su mamá lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cena. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. ¿Perdón? Y creció. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. ¿Perdón? Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las ventanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, espérenme un segundo. Leti, vamos a hacer más, ven. Vamos a terminar de leer donde viven los monstruos acá.
Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los amasó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos, sin pestañear, una sola vez. Y se asustaron, y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo, y quería estar donde alguien lo quisiera más que nada. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica, y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos le gritaron, por favor no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Y los monstruos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando, y todavía estaba caliente. Y luego tenemos a Los Pequeños Macabros de Edward Gorey, publicado en Nueva York en 1963. ¿Conocen Los Pequeños Macabros? ¿No? Espérame que no los veo. No, profe. Hola, Carola. Hola. Espérame El que de los no los pequeños, estoy. perdón, prendo mi Sí. cámara porque está muy lenta. El de los pequeños macabros es el del abecedario, que es como un abecedario. Es el abecedario, sí, un Entonces abecedario ya, de, sí un lo conozco. abecedario de niños muertos. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo, gracias. Está re buenísimo. Y después tenemos a Anthony Brown, un autor inglés que que publica una gran cantidad de libros, todos súper interesantes. Gorila y Willy Hugo es uno de los que más me gustan. Mi favorito es Julia el Tímido, y justo estaba conversando con mis compañeras de eso. Debbie lo publica Libros del Zorro Rojo. Búscalo porque es súper interesante, le va a encantar a tus hijos. Chris Van Halburg, que está produciendo desde los años 80 libros espectaculares, estos son dos de los más conocidos, Jumanji y El Expreso Polar. La forma en que Chris Van Halburg dibuja, ilustra y produce estos libros álbumes es tan performática, tan cinematográfica, saltan tanto de la página, que es muy fácil llevarlos al cine. De hecho, Jumanji y El Expreso Polar son películas. ¿Sí? Medalla Caldecott en 1980, en 1982, 1985, en 1993. Otro autor que tenemos que conocer es Wolf Elbruch, que acaba de morir hace muy poquito. Él es autor de El Pato y la Muerte, y también del Topito Virolo. Eso ahora se llama El Topito, que no me acuerdo. Sí, también es el autor del Misterio del Señor Burley. Chris Van Halburg. Son innumerables la cantidad de autores del libro álbum. Estos son, por eso a la década del 90 se conoce como el boom. ¿Sí? Flix con Ciraldo en 1969 en San Pablo. Y en Argentina estaba produciendo Beatriz Dumer y Ajax Parnes. Ajax es un ilustrador increíble. Y Ajax lo que empieza es a producir libros álbum, yo creo que casi naturalmente, por el tipo de ilustración que hacía.
¿sí? Como si lo hiciera sin querer, ¿sí? Es súper interesante ver cómo se va, cómo va acercándose a este concepto sin teorizar en él, ¿sí? Y este es uno de los primeros libros ilustrados que se publican en Latinoamérica, lo hace Verónica Uribe y Carmen Tardén, que ellas crean la editorial Ecaré. En 1978 publican este libro, El Rabí Pelado Burlado. Y en 1981 comienza una de las más importantes colecciones de libro álbum en Latinoamérica, se llama A la orilla del viento, y son libros publicados por la editorial estatal mexicana Fondo de Cultura Económica. Voy a parar acá un momento para que charlemos, porque lo que va a empezar ahora a ocurrir es que yo voy a empezar a dar conceptos, y necesito que relajen 2 minutos para que podamos estar un poquitito más despiertos, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo? Hola. ¿Algo? Dale, chicos, que no nos vamos a quedar dormidos todos. ¿No? No. Yo me voy a aburrir muchísimo si no hay un poco de ida y vuelta. Me voy a aburrir de verdad. Así que vamos, ahí vamos. Espérenme que vamos a entrar. Vale, me hago cargo. Hola, Carola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola a todas y todos. Quizá un aporte, más que una duda. Vale. Respecto a Brown. Sí. Yo siento que es tan compleja su construcción visual que permite tantas interpretaciones. Entonces, ese que genere muchas posibilidades de interpretación y lectura, me parece que enriquece como la vivencia del contacto con su libro álbum. Y claro, por esa esa es una de razón, las cuestiones. Eso es una de las cosas que produce el libro álbum en general. Por eso yo decía que es performático, Carolina. sí, estoy Porque, absolutamente de acuerdo, pero lo que iba acá a enfatizar con este libro en particular es que por eso los escogí, porque hice un programa de trabajo con chicos con autismo, discapacidad intelectual, y hicimos lectura en grupos de distintos libros álbum, entre ellos Brown. Y pese a que la ciencia convencional de educación diría que las personas con discapacidad tienen problemas para entender y para leer y para bla, 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 la verdad es que fue una experiencia súper rica porque sí comprendieron el libro y además hacían interpretaciones generales aparte de eso. Entonces, como que siento que precisamente la gracia de los libros álbum es que abren esas posibilidades como de diálogo con otros sujetos que no sean los niños con niñas convencionales. Eso. porque es como si te hablaran en un tercer nivel. Exacto. Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Eso Como iba a si comentar. construyeran si construyeran como un tercer, como un puente entre dos lenguajes. Absolutamente. Y es casi que hacían metaanálisis así, pero que yo decía, qué geniales. Súper bien, súper bien. Eso. Totalmente. Gracias, Carolina. Gracias por no dejarme sola, que me aburre. Carola. Vamos. Dime, Claudia, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Qué bueno saludarte. Yo igual encuentro que, bueno, yo hago como harto fomento lector con niños pequeños, entre 5 a 10 años, y lo que me gusta mucho del libro álbum es que el niño también es protagonista de ir construyendo la historia, porque muchas veces tiene que ir completando, entonces como que tiene un protagonismo que a lo mejor otros libros no se lo dan. Y también claro, no es una lectura pasiva. No es una lectura pasiva. Y uno le sorprende realmente cómo los niños descubren de repente cosas en los libros que uno como adulto no las descubre. Ellos siempre están descubriendo un detalle porque son como muy ágiles visualmente. Y eso también, esa dualidad que esté como hablando en dos lenguajes, el lenguaje
de la palabra y el lenguaje de la imagen, siento que es genial, porque nosotros, los seres humanos, vivimos rodeados de tantas imágenes, pero a la vez el libro álbum te da imágenes, pero el niño también se va construyendo su propia imagen a través de todo lo que el autor presenta. Yo creo que por eso que, al menos para hacer fomento lector, funcionan tan bien los libros álbum. Claro, dime. No, quería hacerte una pregunta. De cuando partieron los libros álbum, hubo como de repente como una mala recepción del resto, así como de los escritores, como diciendo, no, esto no es literatura. ¿Hubo No. eso o fueron bien acogidos al tiro? No, porque en realidad empiezan a producir sin saber que estaban haciendo algo distinto a lo que estaban haciendo los anteriores. Ya. Entonces, no es que dijeron, vamos a inaugurar un género, ¿no? Sino que se va dando naturalmente a propósito de que existía esta persona, que era como en el momento en que empiezan a producirse gran cantidad de la época de oro de la producción en 1800, que tiene que ver con que aparece un gran editor. Acá pasa lo mismo. Ursula Nordström, que es la editora de Ungerer, de Sendak, de Lionel Lioni, empieza a permitir la producción de estos libros, ¿sí? Entonces, para mí tiene que ver con eso, con la producción y con la inclusión de grandes editores que permiten esta sinergia. Porque ¿Sí? yo siento que todavía en el mundo de los adultos, a mí me pasa, por ejemplo, con los papás, como que hay un prejuicio contra el libro álbum, no, esto tiene muy poco texto, no, es mejor un libro lleno de palabras, lo sienten como más válido. Totalmente. De eso vamos a hablar ahora, y también vamos a hablar de los libros mudos, Debbie, y vamos a hablar de algunas recomendaciones, ¿sí? Porque para mí una de las cuestiones que ocurre es que, por un lado, está súper de moda el libro álbum y parece que no existe otra cosa, y por otro lado, en la escuela no tiene mucha validez porque es un libro porque tiene poco texto. Pero por otro lado, el libro álbum tiene un gran inconveniente para la escuela, y el inconveniente es que la experiencia es un libro, un niño. Tiene que ser uno y uno. ¿Sí? Uno y uno. Sí. En el sentido que no se puede tener una experiencia si no estás viendo el libro a una distancia mínima, porque si no te perdés todo lo que tiene, por ejemplo, Anthony Brown como indicio, y que tienes que descubrir. Entonces, cuando... Espérame, un segundo que... No encuentro la Sí. manito para levantarla, me interrumpo, perdón. Hola. Sí, Pau. Te escucho, te escucho. ¡Te silenciaste! Está silenciada, Pau. Bueno, Ahí ahora sí. sí, todo lo que dije va de nuevo. Dale. No, que el libro álbum bien mediado, digo, hola a todas y a todos, en el aula es buenísimo porque se arma un diálogo entre todas y las chicas y los chicos, de esto que decía Claudia, que como adultos no vemos un montón de cuestiones y que son imágenes, pero además ayuda a poder concentrarse sobre las imágenes. Como adultos a veces vemos un montón de cosas, pero no miramos, ¿no? Y no somos capaces de encontrar. Y ellos sí, encuentran vericuetos, recorridos, y a veces yo me he preocupado más por la intertextualidad, porque digo, si hay un cuadro, una pintura, previamente que tengan conocimiento sobre esa pintura, y no es tan necesario muchas veces, ¿sí? Esas capas de sentido que te proveen esos libros de Anthony Brown, cuando sí conocen esas pinturas previamente, hay otro juego, otro guiño hacia el lector, ¿no? Que es lo que está... Claro, eso es lo que yo le llamo como un contenido performático. Vos tenés que llegar al álbum con un montón de saberes previos. No es que... y en la medida que vas entrando en ese saber, vas
encontrándole al libro más cosas. Por eso es un libro que te obliga a la relectura, que es algo que habitualmente uno no promueve, ¿sí? Pero es un libro que hay que entrarle muchas veces. Yo cada vez que leo Cigarra, que es uno de mis álbumes favoritos, le encuentro algo distinto, ¿sí? Javiera y Paola, tienen la mano levantada. Hola. Javiera, tú primero. ¿Ya? Dale, Paola. Y ahora sí, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Javiera y bueno, estoy estudiando pedagogía. Entonces tengo una duda con respecto a los textos. Uno habla Sí. sobre la ilustración de los libros, pero cuando me toca, por ejemplo, presentar libros, hay libros que solo presentan imágenes, como una secuencia. Ah, pero espera. Eso vamos a hablar en 2 minutos. Ah, En 2 ok, minutos vamos entonces... a llegar ahí. Porque todavía, Bueno, yo todavía no empecé con teoría. Así que dame 2 minutos que vamos a hablar justo de eso. ok. Paola, ¿vos qué querías decir? Gracias. Perdón que no pueda prender mi cámara, está No hay toda problema. cutre, pero aquí les platico. Hace algunos años tuve la oportunidad de clases en la Facultad de Letras de acá de Guadalajara y yo tenía unas clases que para los muchachos eran muy aburridas porque era literatura jalisciense del siglo XIX, un soporificio de lo que Sí. nadie quería cursar, y técnicas de documentación. Entonces, a pesar de que no tuvieran como nada que ver, yo empezaba mis clases con libros álbumes. Y los muchachos que ya eran chicos de entre 18, 19, 20 años aproximadamente, los más grandes de 25 y a veces había personas más mayores que yo, me veían llegar con los libros y al principio como que decían, pero ¿esto qué tiene que ver con la literatura romántica de Jalisco? ¿Esto qué tiene que ver con, no? Enséñanos otras cosas. Y cada día yo les enseñaba y les leía un libro álbum y fue una costumbre. Y yo les puedo decir que después esos chicos ya egresaron, ya hace tiempo egresaron de la carrera y ahora se han convertido Un agua para todas porque aquí el agua vale muy en cara. profes de... Espérame. Sí, la tomamos de una. Sí, pues. Espérame un segundo. Sí. Dame un segundo, Paola. Un segundo. No logro ver quién tiene. Está silenciada ya. Ok. Gracias, Lore, qué genio. Dale. Y bueno, esos perdón. chicos ahora ya se convirtieron en docentes a nivel prepa y creo que no recuerdan nada de la clase, pero recuerdan mucho los libros. Totalmente. Y, Me pasaría tranquilamente a mí. y yo siempre decía, bueno, pues ¿por qué en la universidad nunca me enseñaron los libros álbum? Yo los conocí ya mucho después, ya cuando empecé con el diplomado en promoción a la lectura y con el Programa Nacional Salas de Lectura de acá de México. Entonces, hoy día ya existe una asignatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Guadalajara que es de literatura infantil y juvenil. Y es una Qué de suerte. las más, pues sí, pedidas, solicitadas. Tenemos una muy buena profesora también en la facultad. Y bueno, yo a donde quiera que voy cargo con mis libros álbum porque me ayudan mucho a como hacer esta vinculación con los alumnos más allá de la clase, más allá de la lección, más allá de la academia. Y hace poquito también tuve la oportunidad de dar un curso entre colegas, entre docentes de nivel secundaria, y les llevaba libros álbum y me decían, no los conozco, no los había visto, no, o sea, del programa, del plan y programas de estudio no salen, pero estas otras opciones no las conocen. Y lo que decía hace rato nuestra compañera, el prejuicio que hay hacia los libros que son considerados infantiles o de imágenes o de dibujos, pero vaya, qué dibujos, ¿no? Qué imágenes. Sigue habiendo un prejuicio muy grande, por lo menos acá en México, sobre el libro álbum, que solo es para niños y no aporta más porque no tiene mucho texto. Pero vos en México tenés la suertísima de que lo tenés a Luis Telles, que es un súper recontra mil especialista
de Así libro álbum, y es de quien yo aprendo todo lo que sé, lo aprendí de él. Y bueno, Así pues, que ahí, cada vez que él dé el taller, exprímelo. gracias, lo tomaré mucho en cuenta. Y bueno, pues me ha pasado ver niños, hace rato que en el chat preguntaban libros filosóficos, bueno, los de Wolf Elbrook son tremendamente filosóficos. No me acuerdo cómo se titula uno que habla como del día, el cumpleaños, el soldado, como, no recuerdo cómo se titula, pero esos libros que te hacen llorar, que te hacen pensar, que de repente ya cuando escuchas que los niños no están haciendo ningún ruido y volteo y los veo, trae un libro de Wolf, ¿no? Por eso está muy tranquilo pensando en lo que el libro le está diciendo. Pero bueno, ese prejuicio sigue y nada, pues hay que seguir promocionando el libro álbum en las escuelas públicas. En México hay un buen programa que nos proporciona libros, pero híjole, la difusión que hay de los libros o de los programas de fomento a la lectura en las escuelas públicas, que es donde son más necesarias, porque pues ahí tenemos al público cautivo, pues no, hay directores que prefieren cerrar las bibliotecas porque no vaya a ser que les maltraten los libros. Hay directores que no saben lo que tienen en sus acervos, que son acervos tan valiosos y que tenemos estas colecciones tan bellas y no las descubren. Y hay directores que siguen pensando lo que me dijeron hace unas semanas, ¿no? Que estos libros no aportan mucho al plan y programas, pero digo, no, espérate, es que no le tiene que aportar al plan y programas, le tiene que aportar a los muchachos, en este caso a los chicos de secundaria, porque sigan viendo como algo menor un libro que tenga ilustraciones. Entonces, bueno, hay que seguir derribando ese prejuicio. Muchas gracias, Paola. Vamos a pasar, sí, Luis Telle se llama el especialista, y el programa que entrega libros en México, que en este momento está un poco parado, tienen una tradición muy importante de libros para las bibliotecas escolares, ¿no, Paola? Pero siempre se necesitan más libros en las escuelas, y especialmente se necesitan programas para mediar los libros que llegan, que casi que es más importante que llegue el libro, ¿no? Voy a pasar a dar un poco de teoría. Voy a ver si esto me sirve más. Vamos a hacer el siguiente. Okay. Jonathan, tenés la mano levantada. Mientras yo busco. Te escucho. Creo que estás silenciado porque no te escucho. A ver, ¿ahí ya? Ahí sí. Creo ahí que sí, ya. sí. Ok. Bueno, buenas tardes. No, me quedé pensando en esto que estaban comentando las y los compañeros y me quedaba pensando también en lo que comentabas la sesión pasada con esto de la construcción del camino lector, porque creo que Sí. una de las posibilidades que por lo menos en mi práctica me ha permitido mucho el álbum es esta posibilidad de entablar como un diálogo, ¿no? Como muy amplio. A mí me pasa que yo he trabajado el álbum tanto con niños muy pequeños como con adolescentes o con personas adultas, y es interesante todo lo que puede surgir, ¿no? A raíz de la lectura de ciertos libros, pero también me quedaba justo pensando en esto que decíamos de la construcción del camino lector, con esto de Laura de Betach, porque también depende mucho desde dónde estemos leyendo, qué estemos viendo y cómo vamos armando, digamos, la charla, ¿no? Me han pasado un montón como de experiencias y quería compartirles una anécdota muy rapidita, muy breve. Alguna vez trabajando con niños, un libro reciente de Caré que se llama Los Carpinchos, de Alfredo Sodergui. O sea, la charla, pues el libro no está pensado como por una temática, pienso yo, específica, aunque se presta para hablar de la comunidad, de la naturaleza, etc., etc. Pero de repente van surgiendo temáticas que tienen que ver con las inquietudes de las personas, y aunque a veces, no sé, El pato y la muerte, pues sabemos que va a hablar de la muerte y de el duelo, etc., etc., ¿no? Hay otros libros que no van tanto por ahí, y dependerá de qué nos esté atravesando como ese momento.
el libro nos permite hablar, ¿no? Y lo que podemos ver ahí, me quedaba pensando, les decía de los carpinchos, porque es una anécdota que traigo muy presente, que con un grupo de niños terminamos hablando del canibalismo, ¿no? Y cómo llegamos a eso, pues fue un paso así poquito a poquito que se fue desarrollando, cosas que vieron en la imagen, un perrito que estaba muy flaco, unos cazadores que se quedaron sin comer, y qué se puede comer, y si se pueden comer todos los animales, y todos somos animales, entonces pueden comer humanos, y bueno, empezó a surgir toda una cuestión ahí bien interesante con un grupo de niños y niñas menores de 12 años, ¿no? Y me quedaba pensando en esto que comentamos la sesión pasada sobre cómo las lecturas que son significativas también son duraderas y habrá que estar como preparados y preparadas para esos momentos en los que puedan surgir cosas que a veces no estaban, ¿no? Hay libros de Anthony Brown que siento yo que a veces permiten como una variedad muy amplia de temáticas. Hay algunos otros que son como más dirigidos a un tema en específico, pero me quedo mucho con esto de cómo van propiciando justo los autores y las autoras a partir de una palabra, de una imagen, a veces de puro silencio, que surjan cosas que los lectores y las lectoras pues traen ahí y que van a salir durante un momento que pues no tenemos contemplado, ¿no? Y pues nada más hacer eso. Y que además es imposible prepararse, porque nunca sabes lo que va a pasar con un texto. Porque en general los lectores y las lectoras, y eso es lo interesante de la literatura, pueden terminar en cualquier parte, por ejemplo, hablando del canibalismo. Así que también darle como un lugar al asombro, donde hay cosas que no vas a poder manejar. Hola, ¿me están escuchando, no? Sí, es que había apagado el micro. Ok, gracias. Bueno, pasamos entonces a la teoría más dura. Vamos. Voy adelante. Los conceptos que más me interesa que ustedes se queden es que la imagen y el texto comparten a la vez y con la misma importancia una función narrativa, construyen una relación sinérgica que excede lo textual y lo visual. Acabo de ver que tiene un error este PPT, me quiero matar, que demanda un alto grado de participación del lector porque revela aspectos de la historia y de la caracterización de los personajes. Esto es lo que decía un poco Paola, que demanda un alto grado porque vos tenés que tener mucha información y tenés que ir adquiriendo como mucha capacidad para poder leerlo. Cada elección editorial cumple una función, construye un sentido, la portada, la guarda, el formato, la tipografía, el color, que eso cobra singular importancia en este tipo de materiales, la figura del editor, del diseñador de arte, que es el encargado de mirar con perspectiva el libro y mirarlo como un todo, y que los libros álbumes constituyen una experiencia de lectura activa y performante. La sinergia que excede a lo visual. ¿Sí? Este libro es Gorila de Anthony Brown, un libro donde está todo el tiempo jugando Brown con esta idea de quién es el animal y quién debería estar adentro de la jaula. ¿Sí? Hay una construcción de una relación que excede lo textual, que excede lo visual, está más allá. Hay una interacción donde el lector va encontrando multiplicidad de sentidos en cada una de las ilustraciones. Uri Shulevich decía que el libro álbum es un libro que no se puede leer por la radio. La suma de los textos y de las imágenes tiene mayor importancia que, o sea, al revés, la suma de las... de vuelta. El todo es más que la suma de las partes. Las palabras que se suelen utilizar para hablar de esto son sinergia, interacción, interdependencia, simbiosis. Perdón, eso es lógico, tenés razón, María Alejandra. Gracias. Cuando yo me equivoque, prendan el micrófono y me dicen porque puede ocurrir. Y esta relación dialéctica entre los dos lenguajes va creando un nuevo lenguaje en que la narración, este tipo de narración, toma características propias que solo están presentes en ese libro. Porque esa es otra de las características. Cada libro álbum tiene su propio mecanismo.
Y uno no puede utilizar el mismo mecanismo para todos los libros. Por ejemplo, el clásico zoológico, donde dice, un segundo que voy ahí, dice, yo creo que el zoológico no es realmente para los animales, sino para las personas, dijo mamá. Enlaza con la mirada triste de la madre que está atrás, con el doble juego de este gorila. Esto interpela al lector, lo desafía, lo obliga a tomar una posición. La mirada del gorila vuelve hacia atrás y responde a la mirada de la mamá, juzgando el comportamiento de los humanos. ¿Sí? Ahora, la imagen del gorila ocupa toda la página. Está separada en 4 viñetas, formada, por gruesas líneas negras que simbolizan los barrotes de la jaula. Esta frase resignifica todas las escenas anteriores, donde los niños y el papá se portan de manera muy salvaje. La siguiente, el texto es ambiguo. Esa noche tuve un sueño extraño, que la imagen define concretamente. La reversión, ¿sí?, producida por la doble anterior, que ha impactado en el personaje, llevándolo a una reflexión que hasta ese momento no había hecho. La página siguiente, sin texto, actúa de moraleja o de conclusión. Las aves volando hacia la derecha, hacia afuera, y la jaula se ensombra, incluyendo el árbol enjaulado. Browning deja implícita la imagen de reflexión que otro autor, con menos confianza en su lector, hubiera reforzado mediante el texto. Cuando yo les digo que este tipo de libros demanda un alto grado de participación del lector, por ejemplo en este libro que se llama Que viene el lobo, en donde uno va dando vueltas a las páginas y tenés que ir interactuando con el libro. Lo conocen, está ahí cerca, muy cerca, rápido, inclina el dedo, lo tenés que ir moviendo, resbala, yupi, mantén el libro inclinado, sujétate bien, pasa la página, dalo vuelta, ¿sí? Entonces es una experiencia interactiva. Es una lectura que va más allá de la que estamos habituados, a una lectura que podríamos considerar pasiva. Yo tengo mis dudas con respecto a esta misma consideración teórica que estoy haciendo. Un lector, una lectora frente a un libro, leyendo una imagen, una frase tras otra. En el libro álbum está inmerso en esta experiencia de lectura, en la que tiene que involucrarse en su totalidad. No es un libro para leer a la pasada, para hojear para en una librería. Tampoco es un libro que puede ser narrado en voz alta frente a un grupo de chicos y chicas, con un solo libro, porque requiere la mirada atenta del libro y del lector o la lectora. Es una experiencia más cercana al videojuego, a una película, que a la lectura tradicional. ¿Sí? Y cada elección editorial cumple una función y construye un sentido, que eso es lo más importante. La portada, las guardas, la tipografía, por ejemplo, el tamaño y la orientación. Este es un libro que me encanta, que se llama Este no es mi bombín, que me voy a apurar un poco más para poder leerles, porque igual estas cosas las podemos retomar en la clase siguiente. El tamaño y la orientación van a dar cuenta de la historia que se está contando y van a ser. Vanessa, me parece súper interesante lo que estás preguntando. Voy a hacer un paréntesis en esto que es más teórico, porque para mí particularmente estos libros no pueden ser narrados por un cuentacuentos. Porque el cuentacuentos lo que está haciendo es obviando la parte más importante, que es la sinergia entre el texto y la ilustración. Y está solo narrando aquello que está escrito. Pero bueno, está lleno de narraciones del libro álbum en internet. Pero no porque esté lleno significa que esté bien hecho. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tamaño y la orientación. El tamaño y la orientación lo que va a hacer es, yo no adaptaría las historias para ser narradas de ninguna manera, Karina. Porque la historia está escrita e ilustrada por un autor que sabe lo que quiere
Yo al adaptarla, lo que estoy diciendo es lo que quiso decir, y a mí particularmente como mujer y como escritora no me gusta que me digan lo que yo quise decir, yo estoy diciendo lo que quiero decir, no necesito que alguien me adapte, ¿sí? Porque además hay una cantidad infinita de textos que son aptos para ser leídos en voz alta, para ser narrados. No entiendo esa obligación de tener que narrar un texto que está anclado en la imagen. Es como muy caprichoso. Pero no es necesario hacer reinterpretación. ¿Por qué voy a hacer reinterpretación? ¿Por qué tengo que yo ponerme por encima de lo que quiere decir otro? Ah, sí lo hacen, todo el tiempo lo hacen. Pero me parece que existiendo cantidad infinita de libros y cuentos y de historias para ser narradas, si hay un autor que cuenta lo que quiere decir, a mí me parece que hay que empezar a entender los derechos del autor también en ese sentido. Ya sé eso, pero nada, eso es una discusión súper interesante. Para mí, en el caso que no hay que hacerlo definitivamente es en el caso de los libros álbum. El resto de los libros, por supuesto, y se pueden reinterpretar, pero acá no hay manera de reinterpretar la imagen. A no ser que uno haga como cuando uno escucha las películas contadas, ¿viste? Cuando uno lo pone con autocontadas, que te va diciendo lo que estás viendo. ¿Pusieron alguna vez una película cuando te narra lo que estás mirando? A no ser que se narre de esa manera, hay una parte del contenido que no se está contando, ¿sí? Sigo adelante, porque si no, voy a perder la posibilidad de mostrarles algo. Cada elección editorial cumple un propósito. Por ejemplo, es la portada. En la portada de Cigarra se está contando o comenzando a cortar de qué se trata el libro. Las guardas y las contraguardas, hay guardas de entrada, como en esta de Cigarra, y guardas de salida, que también son parte del texto y que jamás deben dejar de mirarla en el caso del libro álbum, porque se van a perder una parte de la historia, ¿sí? Las tipografías, como en el caso de este libro de Anthony Brown, Voces en el Parque, donde cada tipografía tiene una personalidad, ¿sí? Anthony Brown decide que la voz de la madre, del padre, de los dos niños, tiene una tipo que está explicando cómo es la voz de ese personaje. Eso también pasaba, ¿se acuerdan? En Una Caperucita Roja, que usaban la tipografía y los colores tipográficos para poder decir cómo hablaba uno y cómo hablaba el otro. La importancia del diseñador de arte en este libro de Mariano Mazzarani, Roger Melo y Gracia Lima. Contexto de Roger Melo, el diseñador, el director de arte, logra que estos tres ilustradores, porque cada uno hace una parte de la ilustración, terminen haciendo un libro genial que se llama Vecino, Vecino. Es una experiencia performática, porque este libro, igual que el que viene el logo, es un libro del fantástico señor Wami, que uno va trabajando con el lagarto, el cocodrilo va teniendo una serie de peripecias en donde va hasta el cuerpo del cocodrilo, va rodando, cayéndose. Y quiero hablar de la narración, no de la narración como la forma de ponerlo en voz, sino la narración como el ritmo narrativo, ¿sí? Hay una cuestión en el avanzar de la página del libro álbum que es muy interesante, que es una tensión entre la necesidad de quedarte mirando qué dice la página y la necesidad que tenés de darle la vuelta. Esta tensión es permanente, ¿sí? Estás todo el tiempo intentando ver qué se te olvida o qué dejaste de ver, una vez que además entraste en el código de los libros álbum y sabes que tienen un montón de indicios que te puedes estar perdiendo, y la necesidad de continuar con la historia. Tenemos que saber también que igual que la narrativa gráfica, la unidad narrativa de los cómics, y la historieta es la viñeta,
en la unidad narrativa del libro-álbum es la doble página. Esto puede ser utilizado con una ilustración por doble página o con 2 ilustraciones o el texto y la ilustración. Se logra un efecto al dar vuelta a la página que va construyendo el ritmo narrativo específico de este libro. Esta tensión dramática que se va construyendo entre el juego simbiótico y sinérgico entre la imagen y el, ¿sí? Que hay una relación en donde uno significa y resignifica cada doble en la medida que vas avanzando con la lectura a partir de indicios, resignificaciones y sorpresas. Y les voy a leer uno de mis álbumes favoritos del mundo que se llama Cigarra. Cigarra trabaja en edificio auto, grabador de datos, 17 años, sin bajas por enfermedad, sin errores. Tac, tac, tac. 17 años, sin ascenso. Recursos humanos dice que Cigarra no es humana, no necesita recursos. Tac, tac, tac. No se permite a cigarras en baños de oficina. Cigarra va al centro de ciudad, 12 manzanas. Luego empresa reduce sueldo. Tac, tac, tac. Humano nunca termina el trabajo. Cigarra siempre queda hasta tarde. Acaba trabajo. Nadie agradece Cigarra. Tac, tac, tac. A compañero no gusta Cigarra. Dice cosa, hace cosa. Piensa que Cigarra tonto. Tac, 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 tac. Cigarra no puede pagar alquiler. Empresa finge no saber. Perdón. Vive entre paredes de oficina. Empresa finge no saber. Tac, tac, tac. Sin trabajo, sin casa, sin dinero. Cigarra sube a azotea del edificio. Hora de despedirse. Perdón, falta una hoja ahí. Tac, tac, tac. Cigarras vuelan hacia bosque. A veces piensan en humanos. No pueden parar de reír. Tac, tac, tac. Esa es Cigarra de Soundtown. Voy a salir un segundo, porque me gusta mucho Cigarra y quiero escuchar. Mientras voy buscando algunos álbumes más que les voy a leer. Carola, Dime. Emanuel tiene levantada la mano, no sé si te parece que haga su comentario o consulta en este momento mientras buscas el material. Claro. Sí, Emanuel. Gracias, Lorena. Hola, hola. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Yo quería hacer una precisión nada más de que, bueno, desde la forma en la que ha sido mi experiencia, tanto como mediador de lectura, pero también como narrador oral, sí pueden ser, y no es una obligación hacerlo, pero ya pasar este tipo de textos a la narración. Porque es como decir que un libro que está escrito en letras no podría pasarse a imágenes. Y eso tampoco sería Pero no es lo cierto, mismo. porque precisamente se hacen imágenes, se hacen películas, se hacen cortometrajes, se pueden hacer álbumes ilustrados, a la inversa. No es que sea lo mismo, no es que uno tenga más valía que lo otro, son cosas distintas. Y entiendo a lo que te refieres, Carola, de que se pierde la viveza de poder ver exactamente lo que el autor plasmó. Pero, por ejemplo, en un proyecto que tuvimos con chicos que no tenían, que no eran normovisuales,
que tenían algún tipo de ceguera. El describir las imágenes daba una riqueza desde la perspectiva del otro que lo contaba, porque claro, sigue siendo su propia perspectiva de todo lo que ve, y lo que se leen no solamente son las letras. Por ejemplo, ahorita tú nos contaste ese texto, pero te apoyaste de nuestra visualidad, al no decir, por ejemplo, cuando se rompe la piel de cigarra, no hubo necesidad de decirlo porque lo estamos viendo, pero para alguien que no lo puede ver, por ejemplo, sí hay necesidad de decirlo, y claro, es una interpretación que hace quien lo cuenta. Entonces, sí se puede, entiendo esta parte de que hay muchas más historias, pero también estas se pueden contar así. Pero se tiene que hacer también esa separación de que ya no está haciendo uno un libro álbum, o viendo un libro álbum, lo que está haciendo uno es narrar oralmente. Y a la inversa, cuando uno narra oralmente y se apoya de imágenes, ya no está haciendo una narración oral directa, ya está uno apoyándose de esas imágenes. Entonces es nada más, bueno, yo quería puntualizar eso porque es común esta duda también en otro tipo de compañeros que tenemos grupos de narración o de mediación lectora. Sí, yo igual sigo insistiendo, Emanuel, que entiendo lo que decís y es completamente válido, pero que eso que está ocurriendo también a mí no me parece en el caso de las reversiones que se hacen de los clásicos o las adaptaciones que se hacen de Alicia en las Mil Maravillas o En el País de las Maravillas o las reversiones en donde a la Caperucita, en vez de comérsela el lobo, termina siendo... ¿Por qué? Porque para mí esas son manipulaciones de un texto, ¿sí? Y entiendo que la narración oral es otra forma de arte. Y también entiendo que hay textos que no están al alcance de algunos niños y niñas porque no pueden ver aquello que está puesto. Pero yo pondría otros recursos a disposición y no utilizaría los mismos recursos que tenemos ahora. A mí me parece que lo que está ocurriendo es que cuando se narra oralmente, se utiliza la misma forma de narrar que ha existido hasta ahora. Y yo lo que propongo es, podemos encontrar una nueva forma de narrar estos textos para que quienes narran también pongan en tensión esto que nosotros estamos poniendo en tensión diciendo, no sabíamos hasta hace pocos años cómo encarar estos textos. ¿Sí? Nosotros no sabíamos cómo encararlo. Pero espérame un segundito, Carolina, que termine con la idea. Porque lo que nosotros hasta hace, no sé, 10 años atrás no sabíamos cómo encarar estos textos y fuimos trabajando para poder encararlos de la mejor manera y empezar a entender que había que trabajarlos no como se miraba un libro cualquiera ilustrado, ¿sí? Y lo que yo propongo es, quienes hacen narración oral, que hagan el mismo trabajo, o sea, que busquen una manera de adaptar este texto de manera que no sea subvertido del todo. Porque no hay manera de explicarle a un niño que no ve cómo dibuja Anthony Brown. Lamentablemente, no existe manera. Entonces, el parche que tenemos que poner tiene que ser lo suficientemente a la altura de eso como para poder hacerlo. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo es que no se toma con esa seriedad. Y por eso yo soy tan crítica de ese trabajo. ¿Sí? Porque si lo que vamos a hacer es hacer que un niño vea lo que Anthony Brown quiso hacer, tenemos que ponernos a esa altura, porque Anthony Brown es un artista de la concha de tu madre. Y entonces, o lo hago a su altura, o me callo la boca y no digo nada. ¿Sí? Eso es lo que a mí me pasa, Manuel, y no es que esté en contra de la narración oral, sino que me parece que son textos tan complejos, tan poderosos, que si yo los voy a poner, me voy a poner a narrarlos, tengo que hacer justicia a eso que hizo el autor. ¿Se entiende? ¿Sí? Y a mí me parece que en general no se hace justicia. Carolina.
Sí, es que como precisamente trabajo con personas en situación de discapacidad, lo que acaba de plantear Emanuel a mí me parece súper interesante como para dialogarlo. A ver, yo estoy de acuerdo de fondo contigo, Carola, en que no es posible como narrar o hacer narración oral de un álbum ilustrado. En eso yo con el libro álbum. Porque en el fondo siento que lo que debería hacerse es crear una versión nueva y que quienes creen esa nueva versión se hagan cargo de que son autores de esa nueva versión, un poco. Pero siento que cuando se genera contenidos para niños ciegos o para niños sordos, hay que pensar en multimodalidad, hay que pensar en los distintos niveles perceptuales y hay que pensar en que en el fondo es como si se estuviese adaptando una película para niños sordos o para niños ciegos, con audiodescripción, con todos los canales de adaptación que se hacen para las películas y no solo la narración, porque si no se pierden niveles de interpretación. Entonces, Pero en por ese eso te sentido, digo, hay que hacerle justicia al no, texto. por eso, que sí, que estoy de acuerdo. Pero por eso tiene que ver con la multimodalidad y con asumir como que somos multisensoriales y que tiene que ver con reconocer esos distintos niveles perceptuales, por un lado, pero por otro tiene que ver también con dar lugar al tacto, en el caso de los niños ciegos, qué es lo que ha hecho la JICA en Japón y qué es lo que hacen cuando adaptan libros ilustrados allí, están haciéndolo con textura, con color, con distintos niveles Claro. de textura. Entonces ahí sí se puede de alguna manera aproximar a esos niños a los contenidos reales del libro y no se quedan en solo la narración y escuchando y nada más. Creo que por eso tiene que ver con hacerse cargo de que somos multisensoriales. Eso. Y que hay contenidos que yo voy a tener que hacer un trabajo muy profundo Más para poder preciso. llegar Sí, a sí, esa sí, sí. experiencia. Sí, ¿sí? mil de Y que acuerdo. no es cuestión de que yo lo cuento. Sí, sí, por Pero supuesto. yo Que por sí, que eso sí. yo me Sí, pongo re pesada con esto, yo porque también. También. es como la discusión que tenemos siempre dentro de los planes de lectura. Porque es la discusión. ¿Cómo acercamos un texto a un pibe o una piba que no ve? ¿Cómo acercamos? La forma más interesante a la que llegan es que hacen traducción al braille, por ejemplo. Se pierde niveles. No, pero es que Sofía, el libro negro de los colores, y lo sé por motu propio porque me mandé un moco, no es un libro para ciegos, porque la textura que tiene no es braille, es un libro para videntes, para tener la experiencia o Táctil. cercana a la experiencia táctil. Sí. Y lo sé porque yo lo mandé a las escuelas de ciegos, casi me matan. ¿Sí? Porque no tienen la profundidad del braille. Pero bueno, nos estamos yendo, por supuesto, como siempre, y nos estamos comiendo el tiempo que yo les quiero mostrar. Ya les mostré, creo que 74 veces, cómo es posible, ¿no? A ver, díganme qué libros álbumes no les he mostrado. Bueno, igual se los voy a mostrar porque me canso. Vamos con cómo es posible. Tú Cómo es posible es muéstralos otro aunque de ya mis... los hayamos visto. Bueno, dale. Vamos. Cómo es posible es de Rousseau, un autor alemán, y se llama ¿Cómo es posible? La historia de él. Al principio no entendíamos qué sucedía. De pronto ella pasó por delante de nosotros. Pasó por delante con su bolso de laca rojo chillón de abuela, extremadamente agitado. Y de inmediato nosotros la seguimos. Delante el de mejor olfato. Y después comenzó. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Qué raro. Nos mantuvimos tras ella. Delante el que menos llamaba la atención. ¿Cómo es posible? Después siguió caminando. Eso ya lo conocíamos. Nos pareció muy raro. Y nos mantuvimos tras ella, delante el de la maleta. Solo Dios sabe qué lleva ahí. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos qué está haciendo. Encogimiento de hombros, pero en todos. Hasta que la larga, que es una de los nuestros, se atrevió. ¿Qué diablos te sucede? Elvis ha muerto.
vociferó la pequeña. Sí, sí, el pobre, con lo bien que cantaba y movía las caderas. Tutti frutti, buah, no es él. Abrió su bolso del rojo chillón de abuela, lo puso delante de nuestras narices y se echó a llorar. Mi Elvis. En el bolso se encontraba un pájaro amarillo y estaba muerto. Lamentable, lamentable. Ah, por eso. Qué triste, el pobre. Buah. De alguna manera todo aquello nos afectaba. Un entierro, sugirió uno de los nuestros. Y lo hicimos con todos los detalles. En procesión, con cirio, corona, cinta, flores, incienso. Despedida, ay, no somos nadie. Después nos sentamos todos juntos, despedida del muerto, con pastel de miel y cacao. Y ella contó, y nosotros escuchamos cómo él había sido. Lloramos un poco, nos abrazamos y nos imaginamos cómo sería si uno de los Elvis se encontrara con el otro Elvis. Y entonces tuvimos que reír, a pesar de estar tan tristes. Fue bonito. Este es un libro increíble, increíble, hermoso, y que además lo amamos todos. Muestra como de manera súper amorosa un tema que siempre nos preocupa profundamente a todos, que es cómo hablar de la muerte con los niños y las niñas. Y estoy buscando uno que quiero charlar con ustedes porque yo tengo una discusión con dos amigas, y Sol y con el En Duty, con respecto a este libro que les voy a mostrar ahora, que se llama Denver, que es de David McKee. Pero antes de presentarles tengo que hacer algo con la muestra de páginas para que se vea en todo. David McKee es el autor del Cochinito de Carlota, de Ahora no Bernardo, otro de mis preferidos. Y él, un segundo, tengo que compartir. Denme un segundito más. Voy a dejar el resto de la clase para la clase que viene y ahora me voy a dedicar a mostrar cosas. Espérenme un cachito. ¿Están ahí? Porque no los estoy viendo. Sí, Sí. Sí, Sí, sí. Sí, sí. ok, Sí, perfecto. estamos aquí. Porque no estoy pudiendo compartirles. Espérenme que voy a tratar de cerrar cosas. Porque no me está funcionando esto de compartir. Espérenme un segundo. Voy a cerrar algunas cosas porque se ve que tengo tanto abierto. Espérenme, voy a cerrar el PowerPoint. 2 minutos, mientras podemos charlar. Porque el libro que les quiero mostrar es un libro que a mí me encanta, que yo tengo una teoría acerca de él, pero que todo el mundo que lo ve no cree que yo tengo razón, sino que cree que ese libro quiere decir otra. Esta hoja blanca que está acá es para que pueda mostrársela en doble, ¿sí? No es así el libro. Se llama Denver, es de David McKee, de Océano Travel. Denver era rico, muy rico, muy, muy rico, y vivía en una enorme casa llamada Mansión Bertón. Tenía chofer, tenía jardineros, tenía cocineros. Había muchas personas que lo atendían, estaban contentos de trabajar con él, pero alguien tan gentil y generoso como él. Denver compraba y entregaba los premios en la ceremonia de fin de cursos de la escuela de Bertón. Todos recibían trofeos. En Navidad, Denver se vestía como Santa Claus y le daba regalos a los niños. Hacía todas sus compras en Berton, estaba siempre de buen humor, era muy popular. A menudo le habían invitados en la casa de la Mansión Berton.
En esos días había trabajo extra para la gente. Los domingos, Denver hacía lo que más le gustaba, pintar. Un día, un forastero llegó a ver. ¿Por qué Denver tiene tanto dinero y ustedes tan poco?, preguntaba la gente del pueblo. Eso no está bien. Pronto los habitantes de Berton comenzaron a opinar lo mismo, ya no estaban contentos. Un día, mientras tomaba un café en el pueblo, Denver alcanzó a escuchar lo que la gente decía sobre. Poco después convocó a todo el pueblo al teatro principal. La gente no sabía qué esperar. «Sé lo que están diciendo de mí», anunció. «Estoy de acuerdo. He vendido todo y dividido el dinero en partes iguales para repartirlo entre todos». «¿Qué harás con tu parte?», le preguntaron. «Miré y me dedicaré a pintar». Regocijándose por su suerte, los habitantes de Berton salieron de vacaciones y a gastar, y a gastar, y a gastar. Denver rentó un pequeño estudio en un pueblo llamado Marden y ahí pintaba y era muy feliz. Cuando se acabaron su dinero, los habitantes de Berton regresaron a casa. La vida no era tan buena como antes, no estaba Denver. Denver era muy popular en Marden, se había vuelto famoso y vendía sus pinturas en mucho dinero. Gracias a Denver, Marden también se había vuelto famoso y recibía muchos habitantes. Los negocios prosperaban, todos eran felices. Denver se volvió rico de nuevo, lo suficientemente rico para contratar a alguien que le ayudara con la limpieza. Y el forastero aún deambula por los pueblos sembrando el descontento. Si algún día te encuentras con él, no escuches lo que dice. ¿No es lo más del mundo ese libro? ¿Por qué lo más? Porque a mí me parece, por supuesto, yo soy marxista, entonces obviamente me parece que es súper crítica. O sea, a mí me parece que todo el tiempo David McKee está hablando en tono sarcástico, ¿sí? Está jugando al borde de todo lo que se puede jugar. Pero mis amigas me dicen que el amigo David McKee no está jugando, que él realmente piensa todo esto que dice, ¿sí? Y entonces, a mí me pasa que yo amo a David McKee, pero lo amo, ¿sí? Ahora no, Bernardo, que se los voy a leer ahora si alcanzamos, me parece de los libros más increíbles que pueden existir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con semejante barbaridad? Donde el Señor dice sin ningún problema que los pobres son pobres porque gastan y los ricos son ricos porque tienen mucho más talento que todos nosotros. Tenés la mano levantada, Jonathan y Amelie. Chao, Debbie. Bueno, la verdad que yo me imaginaba, incluso con los niños más grandes, aunque con todo nivel, leyendo ese cuento y disfrutando lo maravilloso de ponernos a pensar y de decir sus ideas, porque de verdad que el cuento está genial. Y no solamente el tema del capitalismo y todo eso, que creo que es algo bien evidente, pero es también el tema de escuchar rumores y de a veces generar discusiones por lo que alguien dijo sin comprobar, ¿sabes? Dejarse llevar por el otro y cometer cosas. Fíjense que expulsaron, el pobre Denver se fue, no lo expulsaron, se fue. Y además de que se gastaron el dinero, quedaron infelices. Porque era una persona agradable. Oye, no. Además que hay varias situaciones en mi entorno que yo creo que le daría ese cuentito a uno cuando. Mira qué lindo el cuentito que te tengo aquí. Pero es que es muy interesante lo que vos decís, Amelie, porque para mí el cuento, o sea, este libro álbum es fundamentalmente político, ¿sí? Fundamentalmente político. Pero cuando vos lo mirás y decís, este libro te permite hablar acerca de las relaciones y los rumores, toda esta apología al capitalismo pasa a ser solo una interpretación. Por lo tanto, lo que para mí es más evidente que es una apología al capitalismo, deja de ser tan evidente. Y eso es poderosísimo. Poderosísimo. Me pasa lo mismo con Cigarra. Cigarra para mí es un libro para hablar de migración.
fundamentalmente. Pero cada vez que yo lo medio, todas las veces los lectores y las lectoras lo entienden de una manera completamente distinta. Y de hecho, un montón de gente me ha dicho, jamás se me habría ocurrido que tiene que ver con la migración. ¿Sí? Entonces, hay textos que son tan poderosos, aun cuando David McKee se haya puesto facho y haya hecho este libro facho, que son tan poderosos porque el tipo es muy, 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 muy bueno, que va a ocurrir que el texto va a ser más poderoso que mi propio prejuicio. Y, por ejemplo, Amelie lo va a usar para hablar con los chicos y las chicas de Denver es un tipo agradable, generoso, y lo tratan como el tipo. ¿No? Es re interesante eso. Jonathan, vos tenías la mano levantada. Sí, ahí tenés. Sí, es que justo yo hace varios años conocí Denver y pues ya conocía otros libros de David McKee, ¿no? Los de Elmer, los de Bernardo, y me parecían o sea, el de Bernardo para mí es una joya, ¿no? Entonces cuando leí Denver también fue así de, claro, está haciendo sarcasmo, está bromeando, Claro. claro, ¿no? Porque hasta se ve exagerada como Totalmente. sí, la O sea, enseñanza, voy a tenés que decirlo estar, así. claro, tenés que estar jodiendo para ser tan evidente. Exacto, exacto. Dices, no, no creo que sea tan obvio, ¿no? Pero alguna vez una amiga, Carola 10, estábamos platicando de libros feos, ¿no? En el sentido de que nos Porque habían... Carola también lo odia. Sí, y entonces nos contaba Sí. que cuando ella justo escuchó la historia de que para David McKee era un cuento, o sea, él lo decía de verdad, le salía del corazón, dice Carola que para ella fue llorar, 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 porque fue un duelo del Denver, ¿no? Entonces fui después a volver a leerlo con esto que nos habían traído, de esta información que desconocía sobre David McKee, y dije, no, pues es que era muy obvio, pero era tan obvio que me costaba creerlo, ¿no? Y Es que para mí es su propia, es tan bueno el tipo, tan bueno, tan increíblemente bueno, que incluso cuando lo hace exprofeso, le sale bien. sí, Y parece que y, estuviera jodiendo. y es que aparte el personaje o sea, cuando se queda sin dinero y lo reparte, se dedica a dibujar, ¿no? A pintar. Y es claro, David McKee también se dedica a hacer eso. Y, o sea, y esta frase de el pobre es pobre porque quiere, o sea, que la escuchamos 20,000 lados, aquí queda como muy clara, ¿no? Y sí se me hace muy, muy Totalmente. fuerte. Pero es muy fuerte. Pero lo interesante es esto que ocurre con Amelie. Puede no ser leído de la manera que lo estoy leyendo yo. Y eso pasa con todos los libros álbum. Yo pienso en este libro para esto y cuando lo llevo a una ronda de lectura, resulta que lo toman para cualquier otra cosa. Y eso es poderosísimo. ¿Sí? O sea, no ocurre con otros tipos de textos que son mucho más transparentes. ¿Sí? Que son mucho, que son como más, sí, más evidentes. Y para mí eso es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Tener la mano levantada, Carolina, y creo que también tiene la mano levantada María. ¿Puedo ir yo antes que Carolina? Sí, porque claro. creo que seguía ella, pero perdón que no prenda la cámara, pero me quedé pensando un poco lo que habías dicho sobre la narración y los libros álbum, y ahorita que leíste este libro de Denver y como todas las interpretaciones que están en torno, por ejemplo, a un mismo texto, o sea, no nada más en este caso del libro álbum, sino cuando uno lee puede tener muchas interpretaciones dependiendo de la experiencia. Entonces también creo que eso pasa con
con los dibujos, ¿no? Con las ilustraciones. Por ejemplo, cuando yo veo un libro álbum, hay veces que, aunque ya lo haya visto muchas veces, siempre hay otra cosa, o sea, que me sorprende, que no había logrado ver. Entonces sí Claro. entiendo esa parte de la que hablas de lo difícil que sería poner en palabras algo que, pues, que solamente se puede ver con los ojos, o sea, y al mismo tiempo entiendo como la preocupación de los compañeros o las ganas que tienen los compañeros de incluir a las personas que no pueden tener esa oportunidad de apreciarlo, ¿no? Y que solamente Sí. podrían escucharlo, pero sí, pero ahorita que pienso eso, o sea, como tantas veces hay libros que he visto miles de veces y cuando los vuelvo a ver digo, eso nunca lo había visto, o sea, entonces creo que me daría miedo a mí, por lo menos, atreverme a querer poner en palabras algo que siempre le encuentro algo nuevo o algo distinto o que lo puedo interpretar de otra manera, dependiendo del Absolutamente. momento en el que esté yo viviendo. Absolutamente. Tengo un inconveniente. Mi inconveniente es el siguiente. La sesión acaba a las 19:30, ¿sí? Estamos 15 minutos pasados. Pero como yo no terminé la parte de teoría del libro álbum, y la vamos a empezar la clase que sigue con eso, le voy a pedir a Carolina, y creo que había alguien más que no, Claudia, si podemos dejar los comentarios para la clase que viene, ¿sí? Y empezamos leemos de vuelta Denver y seguimos con la discusión, que está muy, muy interesante y a mí pero mis compañeros de la Biblioteca de Santiago tienen derecho a irse a su casita, ¿sí? Y acá ya son las 9:48, que también 8:48. Así que muchas gracias a todos. Lore, vos estabas levantando la mano para decirme que me había pasado de hora. No era yo la que estaba levantando la mano, era la otra Lore del grupo. La otra Lore, Laura. Perdón, Sí. perdón, Lore. Así que bueno, Carolina, lo dejamos para la clase que viene. Muchas gracias a todas y todos. Quédense pensando en Denver, en la meritocracia y en las distintas formas de abordar un texto. Ese texto es poderosísimo. Y nos vemos el otro miércoles, que todavía nos quedan 2 clases, ¿sí? Gracias. Chau, Lore. Chao, que estén muy bien, que tengan buen descanso.